Aquí estamos y vamos a iniciar el programa con una entrevista interesante. Él es candidato a la presidencia del país y se ha hecho muy popular por sus planteamientos firmes. Y el hombre no tiene miedo, porque dice cosas que hasta yo en el pasado, cuando privaba de izquierdista, a veces lo pensaba. Buenas noches, ¿cómo está Domingo Ureña? ¿Cómo está Víctor Mañana? Vamos a formar un panel el día de hoy, como siempre, cuando vamos a entrevistar figuras importantes. Bueno, yo conversaba con Roque Espaillat, el cobrador, y aquí en la pausa hacíamos un resumen, un recuento de nuestros años mozos. Él lo que tiene son 54 años, yo pensaba que tenía más. Y yo le llevo, parece, o no, tal vez. Vivíamos en la calle Las Carreras, nos dividía la calle Milla, y yo recuerdo a Roque cuando llegó de Brasil, médico, cirujano estético, casado, con una, yo pensaba que era brasileña o brasileño, me dice que no, que era dominicana. Y entonces llegó muy teenager, muy hermoso, con apuesto, sin barriga, y usaba unos pantalones de esos, pantalones de khaki, pero con bolsillo. Y bueno, y siempre, a veces vestía de negro, poloché, con poloché caro, porque tenía su sitio. Y entonces yo escribía de todas esas cosas y escribía de la fama, de que el hombre está acabando, de los cirujanos. Y no escribía mucho de las mujeres que estaban detrás de él, porque vino a acompañar, pero lo dejaba entrever. Buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Un placer para Hoy mí. sin cabello, ayer sí, con mucho. Bueno, hay carro convertible y carro con capota. Roque, ¿cómo, de dónde surge? Porque yo sé que tu hermano, Mateo Espaillat, que es de más edad que tú, es político, reformista de muchos años, pero tú, mi mente solamente está el muchacho con los pantalones pachuco, bien divertido, de la socialité, famoso, y ahora veo a aquel haciendo campañas tan firmes, recorriendo el país. Mira, tú sabes, Bélgica, que a mí nunca me interesó la política, nunca me interesó estar delante de las cámaras. Siempre intenté ayudar gente decente, gente de bien que incursionaba en la política. Por eso me involucré por una relación familiar con la campaña de Eduardo Estrella en su momento, pero siempre desde atrás. Y luego ayudé a Antonio Taveras Guzmán, que inició un proceso, un proyecto en el 2019, pero nunca me interesó estar delante. Pero hay momentos en la vida de una nación donde los dominicanos, los ciudadanos, tenemos que involucrarnos. Tenemos que pasar de la queja a la acción, de la saliva al sudor, de la mente al músculo, del decir al hacer. Porque esto, a final de cuentas, no se trata de política. Se trata de una decisión patriótica, porque estamos perdiendo nuestro país. Y las soluciones que requiere la nación son urgentes. Este país no resiste el nivel de inmigración descontrolado que está teniendo. Y no es un tema ni de racismo ni de xenofobia, al contrario, yo creo que la única salida que tiene la isla es una República Dominicana de ley, de orden, de progreso, de bienestar y prosperidad, que se pueda derramar sobre el lado haitiano. Estamos condenados a ser los amortiguadores de la realidad haitiana, pero ellos allá y nosotros aquí. Sin embargo, la política tradicional no tiene la capacidad de darle respuesta a esos problemas, porque ellos son parte del problema. Y ahí viene que algo tenemos que hacer. Y ahí me fui involucrando primero en los ciudadanos, y de los ciudadanos me di cuenta de repente que había entrado el terreno de la política. Un terreno que no es mi mundo, no es mi planeta la política. No es mi espacio vital, no es donde yo me siento cómodo. Pero no hacer nada no es una opción. Antes de pasar al equipo, a los demás, ¿qué te pareció el debate presidencial en el día de ayer de los tres candidatos de los partidos mayoritarios, Leonel Fernández, Abel Martínez y el presidente Luis Abinader? Una vergüenza. ¿Cómo así? Una vergüenza. Porque, doña Bélgica, es que pararse esos tres caballeros delante del país y previamente haber acordado con los organizadores que no se tocara el tema corrupción, el tema endeudamiento,
y el tema migratorio, cuando son los tres elementos que penden como espada de Damocles sobre el presente y futuro inmediato de este país. Nosotros en el 2000 debíamos 3.600 millones de dólares. Hoy debemos casi 75.000 millones de dólares. Y tenemos un déficit cuasi fiscal del Banco Central que pasa ya de 20.000 millones de dólares. Estamos casi debiendo 100.000 millones de dólares. Y que no se trata ante el país en un debate presidencial cómo vamos a enfrentar ese desafío que tenemos como sociedad. Que no se hable del tema corrupción. ¿Qué sector de la sociedad, de la economía o del gobierno puede salir a camino si no arrancamos de cuajo el tema de la corrupción? ¿Qué escapa a la corrupción en este país? Entonces, ¿cómo no abordar eso? Él no puede hablar de corrupción. Él no puede hablar de corrupción porque él preside un gobierno que es medular, visceral y brutalmente corrupto. Yo lo he dicho y he presentado pruebas de eso. Eso es así. Roque, primero, verte a nosotros por la amistad que nos une de hace tiempo, nos da satisfacción lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Gracias. Y eso nos une a lo que nos permite identificarnos más como tu amigo. Gracias. La palabra a los hechos. ¿Qué ha ganado con ese trabajo que está realizando, con ese acercamiento a la sociedad que está realizando y que ligado a un partido donde la sociedad aquí lo aborrece lo que es la tiranía trujillista y el nombre de Trujillo? ¿Qué has sentido tú después de eso? Mira. Aclararte que Ramfi es nuestro amigo, ha estado varias veces aquí en el programa. Lo primero hay que estar claro que yo no estoy en esto para juzgar el pasado, sino para intentar construir un mejor futuro para los dominicanos. Todo lo que da luz por ley de la física también genera sombra. Y en tercer lugar, yo tengo mis convicciones muy claras. De hecho, como doña Bélica dijo, yo tengo un hermano que es el presidente dominicano por el cambio, que apoya al presidente Abinader. Y nada de eso a mí me cambia de rumbo. Yo recuerdo una vez, cuando yo llevé a la justicia a Lisandro Macarrulla, siendo ministro de la presidencia, mi hermano del medio, que es el más familiar, que es un ser adorable, tratando de influir en mí, me dijo, usó la única debilidad que yo tengo, que es mi madre. Y me dijo, su mamá tiene 3 días que no duerme. Y yo le dije a él, dile a la santa, que es como yo llamo a mi madre, porque es una santa. Dile a la santa que ella tiene 4 hijos y una sola patria. Que ella puede vivir con 3 hijos y patria, pero que no puede vivir sin patria. O sea, a mí no hay espacio político, persona o individuo que pueda influir, ni modificar, ni alterar mis convicciones. Yo me debo a Dios y a mi conciencia, a más nadie. Y tengo muy claro que en este país no merece, no necesita, ni tolera una traición y un desengaño más. Porque Luis Abinader ha sido la mayor decepción política que ha padecido este país en un siglo. Y este país tiene la sensibilidad a flor de piel y no va a tolerar que nadie le mienta, que nadie lo engañe. El que dice lo que yo digo públicamente y no actúo en sintonía y de conformidad con lo que digo, tú no duras 3 meses en el poder si le falla de una manera tan grosera a este país. Yo tengo prohibido fallar y no voy a fallar bajo ninguna circunstancia. Y tengo conciencia del problema que tenemos por delante. Esta nación vive su momento más crítico en los últimos 100 años. Y no sale a camino si no unimos lo mejor del país. Que incluso hay gente buena y seria en todos los partidos políticos. Pero la política ya no tiene solución a los problemas del país. La política. La vieja política no lo tiene. Bueno, yo también le doy la buena noche y la bienvenida también a allá, claro, lo conozco hace mucho, una figura que ha tomado mucha notoriedad desde que aquella vez le dio apoyo, como él lo ha dicho aquí, al senador por Santiago, Eduardo Estrella. Igualmente al señor Tavera Hermán, de aquel lado de Santo Domingo Este, el senador también. Y de lo que se arrepiente hoy de manera pública. Pero mi pregunta es, Roque, las 3 primeras medidas que usted, en caso de ser elegido, quiero decirlo en un set, acompañante de boleta con el cobrador popular,
popularmente se conoce a lo que es para allá, es el doctor Ernesto Fadur, una reconocida figura aquí de Santiago, ¿verdad? Y muy conocida en los medios. Es vecino, era vecino también nuestro. ¿También? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces la pregunta mía es, 3 medidas que yo sé que usted la tiene, ¿y cuáles serían como medidas urgentes para encaminar este país donde usted lo proyecta? Lo primero que hay que emitir un decreto el mismo 16 de agosto impidiendo la salida de todos los que han manejado fondos públicos del país. Impidiendo la salida. De todos los funcionarios que hayan manejado fondos públicos de este país, hasta que se haga una auditoría y se demuestre que han actuado correctamente en el manejo de los fondos. Con nosotros hay que colar el café claro. Sencillamente, señores, tenemos todos que entender que los niveles de corrupción en este país son intolerables, inaceptables y ya atentan contra la propia estabilidad del sistema. Segundo, aquí hay que establecer una veda medioambiental de 18 meses mínimo que prohíba toda extracción y explotación hasta que entremos en un proceso de evaluación de todos los permisos otorgados por un cuerpo estrictamente técnico. No puede haber influencia política ni nada de eso. Porque, señores, nos estamos quedando sin agua. En los últimos 20 años han secado más de 600 ríos y arroyos en este país. Para entender el drama medioambiental que vivimos como nación, solo tenemos que ir a los ríos que conocimos en nuestra adolescencia. El Yaqui ha perdido el 73% de su agua, señor. Usted recuerda cuando, mañana usted sabe cuando aquí las noticias, se ahogaron 2 tratando de cruzar el Yaqui, en una pequeña barcaza que había. ¿Y ahora qué queda? Se ahogaba mucha gente. Claro, porque eso era un brazo de mar, eso era prácticamente navegable. ¿Y hoy qué queda? Y proyectemos eso a 10 años. Entonces, hay que actuar con dureza en el tema medioambiental, en el tema corrupción y en el tema migración. Dominicana es para los dominicanos. Aquí hay que hacer un proceso duro de control migratorio. Nosotros planteamos una multa de $10,000 por cada ilegal en cualquier finca o empresa de construcción. Te encontramos 10 ilegales o salieron corriendo 10, yo te voy a poner $100,000 de multa y te inscribo la hipoteca a través de DGI en el título de propiedad. No puedes transferir un apartamento, no puedes obtener financiamiento hasta que no pagues esa multa. Nada más va a haber que cobrarse las 2. Todo extranjero puede trabajar aquí. Si la economía dominicana necesita 600,000 extranjeros, le vamos a otorgar contrato de trabajo y una visa de trabajo a esos 600,000 extranjeros. Pero ese contrato de trabajo garantiza que sus servicios de salud estén pagados por su empleador. Y ese contrato de trabajo no puede pasar de 180 días. ¿Por qué la limitante en el tiempo? Para evitar que creen arraigo aquí. Si les da un contrato de 2 años, te van a traer a la mujer y en los 2 años te van a parir los muchachos aquí. Y ya eso requiere otro tipo de solución que desde el punto de vista humano es mucho más complejo. Ahora, si son 180 días, tú te regresas a tu país al día 181 y luego de pasar 90 días en tu país, tú puedes retornar con otro contrato de trabajo al país sin problema. Es rotatorio. Pero también nos planteamos un proceso de dominicanización de la frontera. En los últimos 20 años, la población fronteriza ha disminuido un 18%. Hay un proceso continuo de desplazamiento de dominicanos desde la frontera a las grandes ciudades. Con razón. En Independencia, Bauruco y Pedernales, si usted tiene un problema renal y tiene que dializarse, tiene que ir a Barahona. Si tiene un problema una mujer de un cáncer de mama, de ovario, tiene que venir a la capital. Darse una quimioterapia y coger 9 horas para atrás. Eso es inhumano, porque la frontera se ha quedado en el olvido. Y entonces hay que invertir pesado en la frontera. Nosotros nos planteamos que cada oficial militar o policía retirado que venga, que haya venido a la frontera y quiera retornar, le vamos a dar entre 100 y 150 tareas de tierra con acompañamiento técnico y financiero. Y todo lo que produzca se lo vamos a comprar para usarlo en las escuelas, los hospitales y las cárceles de la zona. Porque la agricultura crea arraigo. El que siembra no se va tan fácil. Y también nos planteamos que todos los cadetes de las Fuerzas Armadas pasen al menos un año en la frontera. Para que la conozcan, para que la sientan, para que la vivan. Porque el gran desafío que tenemos como país es parar la migración ilegal. Es un desafío existencial para nosotros. Y tenemos que tomarlo con la seriedad que amerita el caso. ¿Qué pasó?